En un mundo lleno de ruido y confusión, a veces olvidamos buscar las respuestas en el lugar más obvio. Hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir una verdad profunda, una verdad que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos, pero que a menudo pasa desapercibida en el bullicio de nuestra vida cotidiana. Hoy exploramos la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es simplemente conocimiento, no es solo tener respuestas a preguntas o soluciones a problemas. La sabiduría es la capacidad de usar ese conocimiento de manera efectiva para navegar por la complejidad de la vida. Y la sabiduría más profunda, la más verdadera, viene de un lugar más alto, viene de Dios. En este video vamos a explorar juntos el poder de esta sabiduría divina. Vamos a descubrir cómo puede transformar nuestras vidas, cómo puede guiarnos a través de los desafíos más difíciles y cómo puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La sabiduría divina y la gratitud profunda. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una gratitud más profunda. Nos ayuda a ver todas las bendiciones en nuestras vidas, a apreciar los dones que Dios nos ha dado y a dar gracias en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios nos muestra que la gratitud no es solo para los buenos tiempos, sino también para los tiempos difíciles. Nos enseña a dar gracias en medio de las pruebas, a encontrar alegría en medio de la tristeza y a tener esperanza en medio de la desesperación. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de expresar nuestra gratitud a los demás. Nos enseña a apreciar a las personas en nuestras vidas, a valorar las relaciones que tenemos y a mostrar amor y bondad a los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Salmos, capítulo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La humildad que nace de la sabiduría divina. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda. Nos ayuda a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer nuestra necesidad de Dios y a depender de Él en todas las cosas. La sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad, sino fuerza. Nos enseña a ser humildes en el éxito, a ser pacientes en la prueba y a ser generosos en la abundancia. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón. Nos enseña a admitir nuestros errores, a buscar la reconciliación y a hacer las paces con los demás. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Fe y confianza fortalecidas por la sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una fe más profunda y a una confianza más fuerte en Él. Nos ayuda a confiar en Dios en todas las circunstancias, a creer en sus promesas y a descansar en su amor. La sabiduría de Dios nos muestra que la fe no es ciega, sino que se basa en la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho. Nos enseña a ver a Dios en todas las cosas, a reconocer su mano en nuestras vidas y a confiar en su plan perfecto. La sabiduría de Dios también nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos recuerda que Dios está en control, que Él es nuestro refugio y fortaleza, y que podemos confiar en Él en medio de las tormentas de la vida.
Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Encontrando la sabiduría en la palabra y la creación. Si queremos entender verdaderamente la sabiduría que viene de Dios, debemos buscar en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historia o un conjunto de reglas, es una revelación de la sabiduría de Dios. A través de las Escrituras, Dios nos muestra cómo vivir nuestras vidas de una manera que refleje su sabiduría. Nos enseña a amar a nuestro prójimo, a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a buscar la justicia y a caminar humildemente con Él. La sabiduría de Dios se encuentra en los mandamientos que nos da, en las promesas que hace y en las historias que cuenta. Cada palabra, cada versículo, cada libro de la Biblia es una manifestación de la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios no es algo que podamos entender completamente por nuestra cuenta, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones y para guiarnos en la verdad. Así que, mientras exploramos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre buscar en su palabra, orar por su guía y estar dispuestos a escuchar su voz. La sabiduría que viene de Dios también se manifiesta en el mundo que nos rodea. La creación misma es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios. Piensa en la majestuosidad de las montañas, la vastedad del océano, la complejidad de un solo átomo. Cada uno de estos es un reflejo de la sabiduría de Dios, cada uno de ellos nos muestra que hay un orden, un propósito, un diseño en todo lo que existe. La sabiduría de Dios se manifiesta en la forma en que el sol sale cada mañana, en la forma en que las estaciones cambian, en la forma en que cada criatura juega su papel en el equilibrio de la vida. Todo esto nos habla de una sabiduría más allá de nuestra comprensión. Pero la sabiduría de Dios no se limita a la creación física, también se encuentra en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás. La sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad, la paciencia, la justicia. Una relación más profunda con Dios. Finalmente, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una relación más profunda con Él. Nos invita a conocerle más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. La sabiduría de Dios nos muestra que Él no es un Dios lejano e inalcanzable, es un Dios que está cerca, un Dios que nos ama, un Dios que desea tener una relación con nosotros. La sabiduría de Dios nos invita a entrar en su presencia con humildad y reverencia. Nos enseña a orar, a escuchar, a buscar su rostro. Nos muestra cómo podemos conocer a Dios de una manera real y personal. Y la sabiduría de Dios nos da la seguridad de que no estamos solos. Nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada desafío. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él reserva la verdadera sabiduría para los justos, es escudo para los que caminan en integridad. La sabiduría que inspira amor. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a un amor más profundo. Nos ayuda a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La sabiduría de Dios nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección.
Nos enseña a amar incluso cuando es difícil, a amar incluso cuando no somos amados a cambio, a amar incluso cuando duele. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de recibir amor. Nos enseña a abrir nuestros corazones, a aceptar el amor de Dios, a permitir que ese amor nos transforme. Y la sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Como dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Conclusión, la sabiduría divina, una forma de vida. Hemos viajado juntos a través de un viaje de descubrimiento, explorando la sabiduría que viene de Dios. Hemos visto cómo esta sabiduría se manifiesta en la creación, en la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, en nuestra relación con Dios, en nuestra transformación personal, en la eternidad. En la fe y la confianza, en la gratitud, en la humildad y en el amor. La sabiduría que viene de Dios es más que conocimiento, es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de servir. Es una invitación a conocer a Dios más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Que esta sabiduría divina nos guíe en cada paso de nuestro viaje, nos ilumine en cada decisión que tomemos y nos llene de amor, gozo y paz. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento. Que la sabiduría que viene de Dios te acompañe siempre.